Platícanos que nos ibas a hablar de estos pasos que tiene de clientología. ¿Qué están buscando los gerentes? Primero y principal, Bueno, ok, cierto. están buscando un equilibrio entre la cultura del servicio y también la estrategia de Customer Experience y lograr ese equilibrio. Entonces, en esos pasos de clientología, vamos desde lo más básico, desde las bases de servicio, donde se identifica lo tangible y lo intangible, y entramos en temas de la gestión de emociones. Cuando se maneja esa gestión de emoción, pasamos a comunicación, y allí es donde definitivamente entra el ejercicio de ver cuáles son esos pasos que vive tu cliente dentro de lo que es el Customer Experience, cruzado pues con el tema de políticas y procedimientos que tenga una empresa. Pues digamos que eso es como el paso a paso. Pero alrededor de todo ello hay algo que yo llamo inspirar, conectar y transformar. Esos son los verdaderos pasos para que tú logres ese equilibrio, para que tú logres ese triunfo dentro del servicio que tanto estamos buscando. Inspirar, Conectar y transformar. A ver, ¿y ahí cuál es tu participación, Raúl? Porque todo se oye muy bonito, pero la realidad es cómo se hace, cómo se implementa, cómo tiene resultados positivos. Lo primero es dar herramientas como, por ejemplo, el uso de preguntas poderosas. Cuando yo logro conectar con las personas e inspirarlos, entonces genero esa transformación que estoy buscando alrededor. Fíjate que el tema como que estábamos hablando anteriormente de cómo llegar a que los gerentes puedan lograr todo esto, es primero explorar cuánto inspiras, conectas y transformas en tus 5 contextos. Pues nosotros tenemos 5 contextos. Un contexto individual, el de pareja, el familiar, el de amigos y el organizacional. Esos son los contextos del servicio. O sea, no es que nosotros prestamos servicios solo en las empresas. Tenemos un cliente número 1 que somos nosotros mismos. Como cuando te dicen en el avión, colóquese la máscara de oxígeno si se descomprime la cabina, pero te la colocas tú primero para poder entonces colocarle la máscara a los demás, para poder apoyar a los demás. Ese es el principio número 1. Ver cómo estás tú gestando el servicio contigo mismo. O sea, tu propio sentir. Pero claro, es que si tú no tienes eso, por eso es que hay mucha gente que llaman gente de ambulancia, que andan ayudando, ayudando y ayudando. Y ayudar es una palabra peligrosísima en el servicio. Tú no ayudas en el servicio. Tú acompañas. Tú das un servicio. Como coach. No, en general, como gerente. Es que, ojo, tú tienes una capacidad como gerente y como líder coach, porque el coach acompaña para que alguien se transforme. Entonces yo no puedo mirarlo desde afuera. Es que se portan mal o atienden mal. No, si yo soy un cliente, yo también estoy prestando un servicio y ahí está mi contexto individual. Esa exploración es muy profunda. Cuando tú logras ser un verdadero servidor, que sabes cómo es tu servicio hacia ti mismo y cómo eres tú como cliente, entonces puedes pasar a los otros contextos, como el contexto de pareja o en el contexto familiar. Y el contexto de los amigos también, porque esos también vienen a ser clientes tuyos. ¿Qué es lo que pasa? Tiene que haber una coherencia, una congruencia entre lo que pasa en tu realidad y lo que pasa en la empresa. Tiene que haber esa transparencia. Pero hay personas, no significa que yo tengo que ser un actor dentro y un animador dentro de mi empresa, pero en la casa no soy un ogro. No, yo tengo que tener un equilibrio en todo eso para que un contexto no se solape. Entonces, ese es el paso. Ese es el paso número 1, entender cuáles son tus contextos y no solapar tus propios contextos. ¿El número 2? El número 2 tiene que ver con poner atención. ¿Qué es lo que yo tengo que aprender? ¿Cuáles son las técnicas? ¿Cuáles son las estrategias que voy a aplicar? Porque aquí el sentido común no existe. El que hable que es que tiene o no tiene sentido común, pues está un poco alejado de la realidad, porque el sentido común es una expectativa que nos creamos nosotros, no sé por qué ni para qué. No, hay que educarse, hay que instruirse para que entonces tú puedas dar esas indicaciones a las personas. Incluso es que el servicio está hasta en una auditoría, el servicio está hasta en un tema científico, porque es una esencia. El servicio no solamente es un restaurante. Y está ese paso número 3, que es la no tensión. Y la no tensión también es explorar que el servicio se basa en una comunicación asertiva, y la comunicación asertiva se da desde la paz. Por eso, los que trabajamos la ciudadanía mundial, hacemos un pacto de paz. Si tú estás en servicio, tú haces un pacto de paz. Si tú estás como
cliente, tú también estás en un pacto de paz, te atendieron mal, nos atendieron mal ayer, pero entonces nosotros, lejos de armar un escándalo, lo que hicimos fue generar un nuevo contexto y trabajar desde la paz e irnos. Pero el tema está en que la búsqueda de la paz también entra dentro de ese proceso de servicio. Y lo que yo te estoy hablando no es nada romántico, es que eso factura, realmente. Eso impacta en el ROI de las empresas. ¿Ves? Entonces, es allí donde esto pasa del romanticismo a pisar tierra, donde tú te vuelves una persona estratégica haciendo eso. Entonces, más allá de decir, ay, no, es que vayan a hacer un acto de recreación. No, se trata es de que cuánto eso me va a aportar a mí dentro de mi tasa de retorno. Y mira que hay formas de medir la tasa de retorno cuando estamos haciendo estrategias, tanto de Customer Service como de Customer Experience. ¿Okay? Y el número tres es recalcular, darnos el permiso de fracasar y recalcular, porque no somos perfectos. Por eso no existe el sentido común. Lo que existen son personas que estamos en constante aprendizaje, pero nos tenemos que hacer una pregunta bien importante cuando fracasamos, porque por ahí hay otros que hablan, ay, el fracaso es importante, pero no te puedes quedar con eso. Te tienes que hacer una pregunta, ¿qué voy a hacer diferente la próxima vez? Entonces, si tú eres un líder que tienes un equipo y supuestamente tienes que dar el ejemplo y alguien se equivocó o atendió mal a un cliente, tú no le tienes que recordar las 5 leyes de servicio, tú le tienes que preguntar es, bueno, ¿qué vas a hacer diferente la próxima vez? ¿Cuál es la situación ideal de eso? A ver, Raúl, tú has estado en diferentes países, has implementado satisfacción del cliente en diferentes países. Sí. ¿Cuáles son, ahora sí, que las diferencias, las 5 diferencias, y me acordé de un buen amigo, que en Latinoamérica ¿cuáles son esas 5 diferencias en donde tú has implementado la satisfacción del cliente? ¿Qué cambia? ¿O todo es lo mismo? Siempre los mismos problemáticas, los mismos... Mira que hay un denominador común y ¿Cuál es el común denominador de la pregunta? sí, mira, ese común denominador es no me entienden, no me comprenden, no me escuchan. Entonces, no necesariamente es que tienes que pagar muchísimo como empresario, sino escuchar, explorar. Entonces, ahí es cuando las personas van a poder entonces estar alineadas, conectadas con ese propósito. No importa. Fíjate que nosotros tuvimos una experiencia Ayer, apenas te iba a decir... entonces, y no estuvo como muy buena la atención, pero entonces nos preguntábamos, pero bueno, ¿quién fue? ¿Qué fue primero, el huevo, la gallina? ¿Fue el jefe? ¿Fue el administrador o fue el mesero o el mesonero? Depende del país que nos estén escuchando. Y el punto es que muy probable ese mesero tal vez sea en el futuro un excelente odontólogo, pero es la esencia de la persona la que está allí. Claro, yo te iba a decir eso porque no importa que a lo mejor el administrador dio una instrucción, pero... O sea, al menos cuando yo viví una experiencia de cuando era mesero, yo siempre buscaba la propina y buscaba siempre, oye, atender. Yo creo, ayer no había una esencia de atención, de atención al cliente. Digo, nos tocó esa experiencia, ¿no? ¿Cómo aplicas ahí tus poderes? Porque era lo que yo quería preguntar, aparte de las diferencias, porque eso se ve aquí y se ve en otros países. ¿Qué otra diferencia hay y cómo aplicarías? Desde mi experiencia, definitivamente hay que ir a la cabeza de todo, al líder de eso. Porque probablemente la decisión de un mesero de decir algo o no decir, u ofrecer o cerrar, provenga de una información que viene de la cabeza. Esto lo dicen muchos autores. Pero entonces, cuando hacemos procesos de desarrollo de servicio, o de clientología o de customer experience, es el líder el que tenemos que trabajar primero y acompañar, porque hay una cosa que poco se dice, y es que muchos líderes, muchos dueños de negocio, también están lastimados, también tienen una situación que resolver para entonces ellos poder dar el ejemplo. No se trata de un listado que vamos a leer en LinkedIn o que vamos a leer en Instagram. Entonces, algo muy bonito y poderoso que yo estoy haciendo con clientología es el acompañamiento de ese líder. Yo he sido líder, yo sé que muchas veces tú te levantas y dices, ¿cómo voy a pagar esta nómina? ¿Cómo yo voy a afrontar esto que me está pasando en el banco? Y tengo que llegar sonriente y motivar a unos colaboradores. Pero por supuesto que el líder necesita también apoyo. Entonces, estos procesos comienzan acompañando a este líder, gestando su propia estrategia, apoyándolos cómo ser más asertivos y entonces poder hacer algo importantísimo dentro de la abundancia del servicio como líder.
y es renunciar, delegar, elegir. Cuando yo renuncio a todo lo que quiero hacer para que otros lo puedan hacer, eso, ahí la persona empieza a ser verdaderamente un extraordinario líder. Pero necesita acompañamiento, Ángel. Yo soy de los pocos que coloca 5 pasos para que seas líder, o lo que debe hacer un líder, o los pecados de un líder, porque yo sé que detrás de eso hay un líder herido, hay un líder que necesita un acompañamiento. Cuando una persona quiere renunciar al trabajo, o no lo están tratando bien en el trabajo, tiene 2 opciones: continuar o irse, ¿no? Y para las 2 opciones requiere apoyo, acompañamiento. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres que podemos tomar decisiones. ¿Quién dijo que no? Pero necesitamos acompañamiento para poder tomar esa decisión. Y yo he tenido oportunidad de acompañar gerentes a renunciar a cargos de 25 años, pero por la puerta del frente, no por la puerta de atrás. Entonces puede pasar un año en ese proceso para ir cerrando ciclos y poder abrir el nuevo ciclo. Pero jamás yo le digo a una persona, sí, es que ese jefe tuyo es muy malo, renuncia ya. No, porque tiene que hacer un trabajo para poder irse. Pero si decide seguir porque tiene que pagar los estudios de sus hijos, tienes que hacer un trabajo para entonces relacionarte en ese ambiente que está allí, porque la gente entra en la queja, pero es que tienes la posibilidad de irte de ahí